Atilio Borón, sociólogo, analista político, especialista en América Latina. ¿Qué haces, Atilio? ¿Cómo te va? Bien, muy bien, gracias, escuchándolo, muy interesante. Vos sos parte del Consejo Asesor, ¿no? Soy parte, pedí una licencia, así que no estuve en las últimas discusiones, pero sí he estado. Mirá, la idea es que haya un intercambio entre los candidatos, los 5 candidatos, pero la gran discusión ahí, que no se dio porque todo es un ambiente muy cortesano, te diría, que es ver un poco quién va a moderar ese debate, porque además después de la experiencia que hubo en Ecuador ahora en la primera vuelta, en donde la moderadora simplemente liquidó a Luisa González directamente, una cosa alevosa, o sea, Luisa era la candidata al correísmo y la interrumpía cada minuto, 30 segundos, 40 segundos, y bueno, eso es un tema, y no había ningún consenso de qué figura podía ser realmente el moderador que garantizara la ecuanimidad, y que todos tuvieran acceso y que podían argumentar y discutir libremente. Y el otro tema era la cuestión de las repreguntas entre los candidatos. Pero viste, ¿no? Atilio, que el moderador, a ver, puede ser parcial interrumpiendo, pero también puede ser parcial dejando pasar barbaridades. Como digamos. El árbitro en el fútbol, ¿no? Exacto. Claro, exactamente, lo mismo. Tiene un papel fundamental. Tenés que garantizar que sea un tipo que tenga una ecuanimidad absoluta, que exija que se respeten las reglas del juego, que si un tipo habla más del tiempo, le corta directamente, y en segundo lugar, que no corte él a alguien que esté hablando y que no sea de su preferencia política. Entonces te digo, en un momento determinado, hace 2 años, alguien propuso y hubo toda una discusión que, bueno, Nelson Castro fuera el moderador. Sí. Viste, dijimos, bueno, mirá, no es precisamente un modelo de ecuanimidad y de imparcialidad, acá hay que buscar. Ahora, es difícil, ¿no? En un ambiente tan hiperpolitizado. No, porque además, Atilio, yo me imagino, más que garantizar objetividad, no existe. Cada uno tiene su subjetividad política y eso está claro. Ahora, un compromiso de honestidad intelectual, me parece, ¿no? Para el rol tan importante que se cumple. Pero bueno, insisto con esto porque vos podés interrumpir y ejercer una parcialidad en ese lugar, pero también podés dejar pasar barbaridades o cosas y ahí estás manifestando tu parcialidad. Suponete que Milei empieza a hacer el show ese histriónico. Y por eso, a eso me refiero. Sí. Bueno, ahí lo tenés que parar en seco, porque también hay, lo que se decía en esas discusiones, es que también hay ciertas formas de debate, no es una trifulca callejera, que viene un tipo y putea al otro y se levanta y dice eso es la basura o la cloaca, todas esas cosas que dice aquel, y la gestualidad misma y los gritos. Digo, se supone que tenés que mantener un ambiente de racionalidad argumentativa, casi habermasiana, ¿no? El diálogo habermasiano. Eso es imposible, pero bueno, hay que tratar de garantizar de que haya. Y el tema más peliagudo era, bueno, cómo se regula las preguntas entre los candidatos, que es un tema muy importante, porque, qué sé yo, a ver, Milei viene la dolarización, supongo que alguno le puede decir, mire, a ver, ¿cómo es eso exactamente? Pero dígalo, a ver, concretamente, o ¿cómo lo va a aplicar? Claro. Le digo que, por ejemplo, el New York Times considera eso una salida absolutamente delirante y que no tiene ninguna seriedad. ¿Qué piensa acerca de esto? Digo, ¿le vas a dar la chance a alguno de los contendores a replicar o simplemente lo vas a dejar que cada cual exponga sin que haya un debate? Y cómo es el tema de las repreguntas y cuántas repreguntas se le pueden hacer y cuánto tiempo le das a la persona que es repreguntada para que pueda argumentar. Digo, sí, hay cosas que están muy reguladas, por lo menos en los últimos debates estaban muy reguladas esas cuestiones, pero bueno, hay un modo de llevar que es un desafío realmente importante. Bueno, Atilio, estás a un ratito, 6:30 de la tarde, en Rosario. Estás en Rosario, ¿no? Sí, estoy en Rosario. Bien, no dejes de pasar por el gigante de Arroyito. Estás a un ratito de comenzar una charla de debate sumamente interesante, cuyo título es ¿qué pasa con los gobiernos progresistas? Me encanta el título, me parece que no necesita ningún firulete más.
Había una palabrita en el medio, entre el qué y pasa había una expresión, un digamos, carajo. Un carajo. Bueno, te digo, Ofelia Fernández convocó a Parque Rivadavia bajo el lema, ¿y ahora qué carajo hacemos? Pensaban que iban a ir 800 personas, fueron 5.000. Así que no sé si el carajo... ¿Qué pasa con los gobiernos progresistas? Atilio Borón, Karen Tepp y Pedro Peretti. Así es. Que van a participar en ¿dónde? En Casona. San Lorenzo, San Lorenzo 2157 en Rosario. Así es. Y hay mucho interés, nos han dicho acá los amigos que están organizando, porque estamos un poco, esa movida es para apoyar la propuesta de un candidato a intendente de Rosario, que viene muy bien. Juan Monteverde. Exactamente, sí. Que tiene por primera vez en mucho tiempo la chance, este nucleamiento de acceder a la intendencia de Rosario. Entonces, sí. Hay un entusiasmo muy grande y mucha gente que ha sido movilizada, y bueno, la verdad que no me venía muy cómodo el viaje pero me pareció que valía la pena darse una vuelta y darles una mano. Y a ver, Atilio, no te voy a pedir que esboces respuestas, en todo caso me encantaría después chusmear de manera online el debate, pero argumentá el porqué de la pregunta. ¿Por qué hay que preguntarse qué pasa con los gobiernos progresistas? ¿Qué estás viendo? Y porque resulta que los gobiernos progresistas en varios países de América Latina, estamos hablando del segundo ciclo, ¿no es cierto? Por eso el libro que escribimos con Paula Blackburn se llama El Segundo Turno, ¿no? Uh-huh. Este segundo ciclo es un ciclo mucho más moderado, en donde los gobiernos tienen más dificultades para imponer políticas más de fondo, y en donde se elige una estrategia de alianzas que a la larga genera más disconformidad que apoyo. Entonces te pongo, por ejemplo, la situación de Gabriel Boric en este momento, que justamente por querer transitar por esa ancha avenida del medio, prácticamente está poniendo en juego la misma continuidad de su gobierno, y inclusive se habla en las filas de lo que es la centroizquierda o el progresismo chileno, que la única figura que les queda para dar un combate electoral en 2 años y medio es nada menos que Michelle Bachelet, que aspiraría a un tercer cargo. ¿Por qué? Bueno, porque hay una insatisfacción muy grande con ese gobierno. Bueno, el caso Brasil, Lula, ¿no? También. El caso de Brasil con Lula, pero ahí Lula tenía más dificultades que Boric, y tuvo que apelar nada menos que a quien fue el verdugo de Dilma Rousseff. No nos olvidemos que Gerardo Alckmin, como le llaman al ex gobernador de San Pablo, fue el articulador de toda la gran movida que se hizo en contra de Dilma, y la que provocó la salida de Dilma del gobierno. Uh-huh. Y tuvo que aliarse con él. La pregunta es, si vos haces en tiempos inmoderados, vos haces una política moderada, ¿ganás base social, ganás apoyo electoral, o le estás creando las bases para que venga un personaje funambulesco como Milei y capitaliza el descontento que genera una democracia que no cumple con lo que habíamos dicho? Bueno, en estos días se dio un debate interesante aquí en el programa. Carlos Heller traía el caso de Lula, y Néstor viene contando hace mucho lo que pasa en el gobierno de Petro, que frente a la misma situación opta también por recambiar ministros y ministras, pero más alineados o sea, saliendo de la moderación. Corregime, Néstor. No, que es el caso, ¿qué tal, Atilio? Inverso, el de Lula y Boric, porque saca a los ministros que no eran de su palo, que no le daban garantía de avanzar con la reforma, y mete gente de él. Ahora, en todo caso, aunque es distinto, lo que expresa es la dificultad grande que tiene el progresismo para generar gobernanza, ¿no? Sí, lo que pasa, a ver, vamos a decirlo, inclusive plantearlo en términos hasta un poco más teóricos. La democracia burguesa es burguesa porque no podés traspasar los límites de lo que es la dominación burguesa. Entonces, cuando Petro deja de lado sus aliados de derecha y empieza a hacer una política un poco más radical, aparece el lawfare, aparece la ofensiva mediática, aparece los sabotajes, aparecen los matones, los sicarios, porque bueno, se supone que si vos querés remecer
sostener un poco ese árbol para que caigan los mejores frutos. Bueno, no se supone que haces eso en una democracia capitalista, porque en la democracia capitalista, te digo, básicamente administras lo que es la dinámica de los mercados. Si tenés una fortaleza estatal de determinado volumen, podés hacer de que ese efecto depredador de los mercados sea de alguna manera neutralizado, pero no del todo, lo podés atenuar un poquito. El problema que tenemos, mira, estaba leyendo de un informe de Cifra, ¿no es cierto?, que publicaron, no sé si en Flax o qué, que en términos de valor dólar, la transferencia de ingresos que se hizo de los trabajadores a los capitalistas en la Argentina entre el 2017 y el 2022 fueron 55.000 millones de dólares. Digo, es una cifra, pero espeluznante, equivale casi al 10% del Producto Bruto Argentino. Y entonces no tenés un mango para la suma fija, no tenés un mango para esto y para lo otro, y resulta que hubo una transferencia fenomenal de dinero que va a pagar a manos de gente que se va del país, que elude los impuestos, que evade los impuestos y que realmente no contribuyen mínimamente al bienestar público. Claro. Entonces tenés que tener mucho poder político. Sí, perdón. Sí, no, está muy bien, te escuchábamos con mucho interés. Quiero preguntarte, sumar a todas estas reflexiones que estás haciendo, la fecha de hoy, ¿no? Porque hoy no es cualquier día, se cumple un año del intento de asesinato a Cristina. ¿Y qué es lo que... ¿Dónde estás poniendo la mirada, digamos? ¿Qué es lo que más te preocupa en un día como hoy? Más allá de la obviedad de que hasta ahora no hay grandes respuestas de parte de la justicia. Pero ¿qué es lo que más te preocupa? Nosotros venimos hablando del tema de la movilización, la desorganización política, qué sé yo. A ver, ¿dónde pones la mirada? Mucho más que el tema de la justicia, que era predecible, porque el Poder Judicial, más que la justicia, como dice siempre el gallego Beira, ¿no? El Poder Judicial, ya sabemos que está para quien juega. Digo, juega a favor de los factores dominantes, pero lo que más me preocupa a mí es que habíamos dicho mucho tiempo, si la tocan a Cristina, que quilombo se va a armar, la tocaron, la intentaron matar y no se armó ningún quilombo. Y hoy tendría que haber habido una marcha gigantesca al cabo de un año en repudio a la tentativa de magnicidio, y por lo que yo sé, hasta en Rosario, no sé, acá no hay nada. Acá lo dijimos al principio del programa, hay 2, 3 o 4 movilizaciones chiquitas pero dispersas, ¿no? Bueno, pero tendría que haber una movilización absolutamente multitudinaria, porque lo que pasó no fue que Cristina fue amenazada en un debate. Le pusieron una pistola a 15 centímetros de la cabeza y las 2 balas nos salieron por un milagro, el mismo milagro por el cual no hizo el gol el francés en el último segundo del Mundial. ¿No es cierto? Son los dos milagros que hubo en la Argentina en el 2022. Digo, es una locura. Y no hay nada, y no hay respuesta. Y a mí lo que me preocupa es que si no hay esa movilización, ¿cómo hacemos para frenar, verdad, un personaje como Milei, que en las últimas encuestas que yo he podido ver de gente muy confiable, está ya con 36 y pico % de intención de voto? Por suerte aparece Massa con 33, casi 34. Y la Patricia Bullrich se quedó clavada en 26. Pero digamos, estamos llegando a una situación límite en donde, viste, si Milei sobrepasa el 45%, estamos en el horno. Entonces, ante un contexto de desmovilización, me parece que tenemos que lograr que haya una convocatoria. El problema es que no lo pueden convocar que vuelvan las ideas, ni Atilio Borón, ni digo, la tienen que convocar los líderes naturales de todo este espacio. Cristina, que no sé qué pasa, la verdad estoy muy preocupado por ella, porque algo debe estar pasándole, y yo me solidarizo con el sufrimiento y la persecución y todo lo demás, pero necesitamos que salga a hablar, porque no sé quién otro puede convocar hoy en día, digamos, no veo quiénes. Salvo que la decisión, digo, Atilio, salvo que la decisión sea no convocar. Pero entonces yo te diría que estratégicamente es una decisión equivocada. Si esa es la decisión, lamentablemente es una decisión errónea, porque tiene que salir a convocar. Porque ¿quién va a convocar? Alberto no puede convocar, no tiene respuesta. Massa tampoco. ¿Quién va a convocar? Digo, y por eso al año
al cumplirse un año de la tentativa de magnicidio, lo que tenés son 3 o 4 pequeños actos aislados y no hay una repulsa generalizada nunca más, ¿verdad?, que tendría que haberse manifestado el día de hoy. No es una cuestión menor. Entonces a mí me preocupa esta desmovilización, este acomodamiento, lo veo en algunas organizaciones, incluso organizaciones sindicales. Me preocupa mucho la desinformación. Yo enseño en una universidad del conurbano, ¿no es cierto?, en la UNDAV, y tengo alumnos que vienen, que son chicos muy meritorios, que provienen de los segmentos más bajos del universo popular, los menor nivel de educación, menos ingresos, más excluidos, etcétera. Vienen, y te digo, una parte importante de esa gente está hablando de que la única salida es Milei. Cuando decís, pero ¿cómo Milei te va a reventar? Ya estamos reventados, me dicen. ¿Qué más puede hacerme Milei? Vos fijate la respuesta. Te digo, ayer tuve clase y me volví con una amargura tremenda, porque cuando digo, pero Milei los va a liquidar, y dice, no, profesor, ya nos liquidaron. Sí, de chicos que están en la universidad, además, digamos. De chicos que están en la universidad y que pibes que son de chicos que leen. O sea, no te estoy diciendo que una persona con cero formación intelectual o educativa. Los tipos te dicen, ya estamos liquidados. Por último te viene a estallar todo, y en una de esas, después del estallido, estamos mejor. Es un pensamiento mágico, pero bueno, ante el silencio oficial, escúchame, ante el silencio del gobierno, que no comunica ni siquiera las buenas noticias, porque lo del BRICS es una notición espectacular. Dígame, en Estados Unidos, vos agarrás la prensa norteamericana, la prensa europea, están permanentemente hablando del impacto del BRICS Plus, el BRICS ampliado, etcétera. Nosotros entramos por ahí, ¿verdad? Y no hay la menor explotación de la noticia. Yo no digo inventar mentiras, pero por lo menos explicarle a la gente lo importantísimo que es, como un paso que nos puede eventualmente llegar a permitir emanciparnos del Fondo Monetario Internacional. No se explica nada. No se explica nada, y hay un aniversario de un magnicidio y no se dice nada, y nadie habla nada. Entonces, ¿cómo queremos que la gente salga? Me parece que esto que narrás, Atilio, está directamente vinculado con lo que van a intentar responderse dentro de un ratito ahí en Rosario. ¿Qué pasa con los gobiernos progresistas? Después nos encantaría tener, bueno, vamos a comentar a ver dónde se pueden ver. Seguramente espero que van a grabarlo, o por lo menos en la transmisión en vivo, digamos. Y yo creo que es todo un temazo, que es un poco lo que abordamos en el libro nosotros con Paula, ¿no? O sea, a ver, bueno, ¿cuáles son los obstáculos? ¿Por qué es tan difícil avanzar? ¿Por qué es tan difícil cobrar impuestos? Sobre todo en Argentina. ¿Por qué Bolivia puede tener un impuesto permanente a la más grande fortuna y nosotros no podemos? Bueno, claro, porque Evo Morales es una cosa y Alberto es otra.